Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Apolo Sostenible. Contame, ¿querés saber qué pasa a nivel social en la clasificación de residuos? ¿Sabías que acá en Uruguay hace más de 10 años tenemos valorización energética de los residuos? Sí, transformamos los residuos en energía. Y una pregunta, cuando te hablan de reducción de residuos, ¿pensás que es reducir su tamaño para que ocupen menos volumen en el relleno sanitario? Sí, yo también pensé eso en algún momento. Si querés saber qué se está haciendo de reciclaje en Uruguay, este episodio es para vos. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Federico Baraybar, un capo en la materia, y en este episodio vamos a hablar de economía circular, consumo, aspecto social de clasificación de residuos y reducción de residuos. Este es el podcast de Apolo Sostenible, un podcast en el que compartimos hábitos para tener una vida más sostenible, dejar de preocuparte y empezar a ocuparte por el mundo que les dejamos a nuestros hijos. Aquí vas a encontrar información, emprendimientos y tecnologías que faciliten que tengas un impacto positivo en tu entorno y la vida de los demás. Mi nombre es Juan Echichuri y quiero darte la bienvenida al tercer episodio de este podcast. Pero antes de empezar, quiero pedirte que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify. Y ahora sin más, vamos a la segunda parte de la entrevista a Federico Baraybar. Espero que te sirva este contenido. Federico, tengo 3 temas para hablar un poco más abierto para la gente que le interese. Y es, primero, mencionaste el tema social. A nivel social, el mercado del reciclaje está muy informal y genera como muchas brechas entre las personas que venden los materiales y las personas que lo reciben de volquetas o del vertedero y se los venden a ellos. Eso como primero. Como segundo, valorización de residuos, valorización energética de residuos. Me habías comentado antes que hay bastantes tecnologías y ver cuáles de ellas serían como viables poner acá en Uruguay. Y otra que habíamos hablado de reducir. Si te parece, empezamos con esta última, que es en realidad, a mi entender, lo que más impacto tiene y lo primero que tenemos que prestar atención, ¿no? Sí. La gestión más barata de los residuos, de residuos o el residuo más barato de gestionar es el que no se genera. Es el mismo concepto que en energía. La energía más barata es la que no tenemos que producir. Si ponemos burletes, orientamos bien la casa, etcétera, y no tenemos por qué calentar la casa porque ya se calentó con el sol, esa es la energía más económica. En residuos es lo mismo, o sea, el residuo que no se genera, y por eso el tema de la reducción, y es difícil porque, a ver, no hay que ser ingenuos tampoco, ¿no? O sea, tenemos toda una lógica de desarrollo económico que supone consumir, ¿sí? Entonces, cuando queremos taclear el consumo, lo hacemos de manera muy tímida, porque decimos, pero si dejamos de consumir, ¿quién va a trabajar para producir lo que se consume? Me encontré con esa lógica en una charla sobre la obsolescencia programada. Entonces, cuando de alguna forma conspira las medidas ambientales con la capacidad de consumir, con la capacidad de producción, etcétera, ahí es donde entra en conflicto. De alguna forma, en la medida que extendamos la vida útil de los productos, ¿cuál es la lógica? Que se va a reducir la necesidad de plantas de producción de esos productos. Es clarísimo, ¿no? Se va a reducir la cantidad de trabajo, pero porque tenemos una lógica de consumo, una lógica de el aparato que puse en manos del usuario se consume, termina su vida útil y se tira, ¿sí? Lo que trae como concepto la economía circular que es interesante también es el producto como servicio. En definitiva, ya el fabricante de un producto no te vende un producto, sino que te vende la utilidad que tiene para vos ese producto. Un celular es comunicación, es acceso a internet, es todo esto, no importa el soporte físico. Entonces, en la medida que le sacan importancia al soporte físico, ya la obsolescencia no es una herramienta, ¿tá? Porque si te tengo que poner un celular que me lo vas a arrendar, ¿sí?, mensualmente o anualmente, lo que fuera, en la mano, te voy a poner un celular que te dure durante todo el tiempo que dure el arrendamiento. Voy a intentar meterte un contrato de 10 años de arrendamiento y un celular que dure 10 años no lo tenga que sustituir. Voy a intentar que la tecnología se actualice de manera remota y no que tenga que cambiar los chips. O si voy a tener que cambiar un chip, que solo cambiando el chip alcance y no tenga que cambiarte todo el aparato. Eso pasa hace mucho tiempo con las fotocopiadoras. Xerox es el gran inventor de la economía circular. Puso lo que vendió Xerox son fotocopias y no fotocopiadoras. Ahora se va con el tema de la digitalización, se le complica, pero también podría estar Xerox en el tema de digitalización de documentos, creo que de hecho está, o hay otras compañías con el tema de digitalización de expedientes, documentos, etc. Hay como más saltos. Eso se ve, por ejemplo, fácil en el lavado de ropa, por ejemplo. Pero te vende el servicio de lavados en tu casa. Te pongo el lavadero en tu casa de alguna forma. Te pongo un lavarropa de puta madre, el mejor lavarropa. Eso pasa a nivel mucho más micro. Creo que hay algunas empresas estas que venden muchas herramientas de mano,
también arriendan herramientas de mano, alquilan herramientas de mano. ¿Cuáles alquilan? Bosch, DeWalt, Makita. Así que son las marcas que saben que por más que le des palo y que te claves un clavo con un taladro, van a aguantar. Claro. Sin embargo, hay toda otra gama de productos que son más accesibles al bolsillo, pero que sabés que te van a durar un año. Y las garantías también te cantan eso. El que te está dando 5 años de garantía es porque sabe que en 5 años no va a pasar nada. El que te da 6 meses de garantía, en un poquito más de 6 meses se va a romper. Pero las garantías también te cantan cuánto va a durar el producto. Eso es algo que tendríamos que mirar, pero claro, miramos la garantía. Alguna vez fui a preguntar, profeso, qué garantía tenía usted el televisor si el vendedor no sabía, porque no es algo a lo que le demos valor a los consumidores. Y es parte del consumo consciente. Un primo mío que me diseñó la casa, cuando le decía que estaba buscando estufas económicas, estufas eficientes, perdón, se reía de mí porque yo preguntaba la garantía, ¿qué garantía tenía la estufa? Compré la que tenía 5 años de garantía, que fue la que encontré con mayor cantidad de años de garantía. Porque si me das una con un año de garantía, al año y medio, yo quedo con la estufa que se picó, esto y lo otro. Podré repararla, pero después se te ahuma, esto y lo otro. Y bueno, la garantía es un indicador de la durabilidad de pronto de los productos. Hoy en Europa se está legislando porque los productos electrónicos no pueden durar menos de 2 años y porque no podés poner en el mercado menos de 10 años, creo, no sé si son 10 años, capaz pero ahí están los datos, de repuesto, que los productos tienen que ser reparables, hay un etiquetado de reparabilidad, pero eso tiene que ver con esta movida. Lo interesante de esto es que algunas evaluaciones preliminares, el tema de la economía circular es bastante nuevo, ¿sí? O sea, está bastante en pañales, por más que haya una movida fuerte de todo el mundo emprendedor, a nivel de gobiernos, etcétera, y por más que haya ya una bastardización del término, o sea, al reciclaje puro y simple le llamamos economía circular y no es así, y es un error, pero ya hay gobiernos legislando. En Uruguay hay una política, hay un plan que se largó el año pasado, con el último año de gobierno al frente, pero de alguna manera hay que ajustarlo. Lo que ponen sobre la mesa algunos pensadores, algunos estudiosos de la economía, es que la economía circular no genera menos nivel de bienestar que la economía tradicional, que la economía lineal. O sea que de alguna forma, incluso desde el punto de vista del producto bruto, mucho más descarnado, desde el punto de vista del producto bruto, no hay una reducción del producto bruto por una transición a una economía circular. Y eso me parece que es algo bien interesante para los que atacan el tema de la obsolescencia programada y a los ambientalistas que están en pro de la economía circular. Si desde el punto de vista del producto bruto, aparentemente no hay tampoco una reducción. Simplemente hay un cambio de calidad del producto bruto. Hay un producto bruto menos intensivo en recursos naturales. Y eso es lo que se está buscando, ¿sí? De hecho, también hay que otros pasos que sea que el producto bruto genere bienestar y no genere productos, ¿no? Pero bueno, eso también es otra discusión que da. Y hay otras estrategias de reducción que no conversamos, que tienen que ver con toda esta movida de la condena a los plásticos de un solo uso. Toda la movida de los plásticos de un solo uso, o sea, de la condena a los plásticos de un solo uso, después, cuando la empezás a desentrañar, te das cuenta que es más un término vendedor, más un término marketinero que un concepto real, el plástico de un solo uso. Porque muchísimos plásticos son de un solo uso, ¿sí? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con uso para la medicina, para tratamientos, etcétera, son plásticos de un solo uso. Hay alimentos que no pueden ir si no es en plástico de un solo uso. Entonces, en definitiva, lo que se empieza a ver cuando rascas en los planes o en los programas que están detrás de ese nombrete de plástico de un solo uso, de eliminación o de reducción de plástico de un solo uso, es más estrategias de uso eficiente de los plásticos. Y ahí entran como distintos niveles. ¿Cuáles son los usos de plástico que podemos prescindir? Y ahí estamos con la R de reducir. ¿Son necesarios los sorbitos? ¿Son necesarias las bolsas descartables? ¿Son necesarios las tapitas de los vasos con café, etcétera? ¿Es necesario que los vasos de café sean de plástico? Esas preguntas son las que nos llevan a, bueno, podemos eliminar los sorbitos, podemos poner una ley en contra o un decreto en contra para reducirle el consumo de bolsa, podemos ir en contra de algunos usos de bandejas de plástico, y algunas cosas son rápidas de resolver. Pero después hay otros usos de plástico de un solo uso que decir, bueno, no podemos sustituir la botella descartable o podemos sustituirla parcialmente. ¿Podemos evitar que se consuma botella descartable en un restaurante donde tengo el circuito bien cerradito? ¿Le puedo dar al consumidor una botella retornable y yo la tomo y después se la doy al que me la vende? ¿O tengo que también tener una descartable y generar un residuo que haga una bolsa si voy a ocupar el mismo lugar en mi depósito, en definitiva? Y porque no lo voy a tirar a la calle. Entonces, hay algunas etapas o algunas circunstancias de uso que también se pueden regular y decir, bueno, acá no hay por qué utilizar una botella descartable.
empiecen a poner botellas retornables en estos circuitos. Colombia, por ejemplo, dijo, en áreas protegidas no podemos poner envases descartables. Todo tiene que ir con retornable. En áreas protegidas para que no haya ninguna fuga, que en definitiva los envases que entren a las áreas protegidas tengan un valor per se. Entonces, ninguno va a terminar tirado en un ecosistema prístino o, digamos, con valores excepcionales o lo que fuera. Hay como una serie de escalonamientos, de estrategias para reducir los plásticos, ¿sí? Para reducir el abuso de los plásticos, ¿sí? Pero no condenar el plástico como material, eso sería que de hecho hay corriente de esa, pero sería una catástrofe quizás. En realidad, el plástico, así como el metal, como el vidrio y demás, hay un montón de las herramientas, los aires acondicionados, hay un montón de cosas que está bien que sea de plástico. Bruto material. El tema Exacto. es que tenemos que usarlo de manera racional. Exactamente. Eso es lo indiscutible. Gestionar cuando se genera residuo también de manera racional, ¿no? O sea, no podemos permitirnos estar tirando todo el plástico que estamos tirando de cualquier manera a ecosistemas, ríos, arroyos, termina en océanos, etcétera. Eso es imperdonable, ¿sí? Exacto. Es algo que no nos vamos a perdonarnos a nosotros como civilización que tomó prestada la Tierra en este periodo. Exactamente. Y eso es algo que hay que atacar. Federico, a nivel social, ¿qué desarrollo tuvo el país hace poco con las plantas y qué se viene generando? Bien, creo que seguimos teniendo una deuda pendiente con los clasificadores, pero al igual que con un montón de otros colectivos postergados, ¿sí? Hay muchos colectivos que necesitan una atención urgente. Nos toca de cerca a los clasificadores porque trabajan con los residuos, pero tampoco porque trabajen con los residuos quiere decir que los residuos tengan que financiar la formalización de los clasificadores. Eso es donde creo que hay una dicotomía de ida y vuelta que es errónea. Creo que la obligación de formalizar el trabajo de los clasificadores tiene que ver con todo el sistema económico, ¿sí? Al igual que la formalización de los 400.000 trabajadores informales que surgió que tenemos en Uruguay. Los clasificadores eran 4, 5, 10.000, bueno, son 10.000 dentro de 400.000 informales, ¿sí? El problema es titánico, es mucho mayor que simplemente el colectivo de los clasificadores. Creo sí que todo el sistema de gestión y valorización de residuos tiene que formalizarse, pero no, es un imperativo, no es que crea, es una obligación moral y legal, ¿sí? O sea, es un imperativo. Y creo también que los lugares que se generen en esa creación de capacidades de transporte, capacidades de clasificación, de transformación, etcétera, de residuos, va a haber lugares donde pueden ser, que podrían ser o deberían o podrían ser priorizados los clasificadores. Eso sí lo creo. Pero hay otros lugares, otros sectores económicos quizás más dinámicos que la gestión de residuos o más grandes que la gestión de residuos, por ejemplo la construcción, que también podrían absorber clasificadores, sin duda, entre otros colectivos también postergados. Pero creo que hay que relativizar el problema, perdón, relativizar las soluciones, no el problema. El problema es grande. Pero sí relativizar las soluciones que puede aportar la gestión de residuos. Creo que hay lugar igual, ¿eh? O sea, una planta de residuos orgánicos para energía en México, con una capacidad de 400 toneladas diarias, está empleando 300 clasificadores, pepenadores le llaman ellos. Si nosotros tuvimos una planta de esas características en Uruguay, que todavía tiene que hacer sus pruebas, etcétera, estamos diciendo que hay lugar para 300 clasificadores, ya sean organizados como cooperativas, como 3 cooperativas de 100, como una de 300, o como empleados de la empresa privada o pública o lo que fuera, ¿no? O sea, más allá, tampoco estoy de acuerdo con ese reflejo que tenemos de que cuando hablamos de clasificador tenemos que hablar de cooperativa. Eso creo que es un disparate. Una cooperativa es una forma de organización de la producción que es muy sofisticada, que requiere de cabezas muy entrenadas, de cabezas que estén convencidas de un tema ideológico, que me parece muy válido como instrumento, lo defiendo como instrumento. Lo que no defiendo es forzar a los clasificadores a tener que formar una cooperativa para trabajar. Ahí creo que es una locura. Sí, en realidad el problema es no solo la informalidad, sino también las condiciones de trabajo, ¿no? Porque obviamente son condiciones de trabajo muchas veces en las casas o en lugares abiertos, que al final la condición como atenta contra la salud de los trabajadores, ¿no? Totalmente, ¿no? La informalidad no se reduce a no estar en BPS, no, es mucho más allá de eso. Es informar toda la cadena, o sea, no hay cobertura social, obviamente, no hay cobertura de salud, no hay condiciones mínimas de seguridad, salud ocupacional, etcétera. Como decís vos, en muchos casos es en la casa, en muchos casos descartan en el fondo de su casa, Exacto. Con lo cual los residuos terminan siendo parte del entorno de ellos, de la ciudad. O sea, es toda una situación de información. Bueno,
complica también el tema de los niños atendiendo a la escuela. Por eso digo, pensar que podemos atender esa problemática desde el problema de los residuos es una locura, es un disparate, es sobreestimar la capacidad de la gestión de residuos de hacer cosas para los clasificadores. Hay problemas de vivienda, problemas educativos, problemas de acceso al agua potable, problemas de acceso a servicios básicos. O sea, es enorme el problema como para decir, si hacemos una buena gestión de residuos, resolvemos el tema de los clasificadores. A eso me refiero con que no es resorte de la gestión de residuos exclusivo. Tal cual. Federico, y el último tema que quería tratar es valorización energética de residuos. Ahora hay una infografía que voy a poner también para que la gente acceda, es reducir los residuos, compostar, reciclar, y como último estadio del residuo, valorización energética y después sigue enterrado. En Uruguay, ¿en qué anda la valorización energética? Si está lejos o cercano a nivel temporal, ¿dónde hay algún emprendimiento de este tipo? Bueno, la valorización energética en Uruguay ya es una realidad, por varios motivos. En primer lugar, no sé por dónde empezar, pero por ejemplo en Maldonado, todo el biogás que se produce en el relleno sanitario se capta, se quema y se genera energía eléctrica para alimentar el proceso del relleno sanitario Las Rosas. Entonces, y eso desde el año, no sé, creo que tiene ya 10 o 12 años, es bastante, además es un mecanismo, creo que es un mecanismo de desarrollo limpio, el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto venció en el 2010, o sea que es bastante antiguo. Y eso va a durar 10 o 12 años más, porque la duración promedio creo que es del orden de 30 años. Hay que ver, en función de cuánto dure Las Rosas. Entonces ya está acá. Pero valorización energética también es valorización de residuos de celulosa. O sea, una planta de celulosa, la mitad más o menos, la mitad de la madera es celulosa, la otra mitad es lignina. La lignina se quema en una caldera para alimentar de calor y de vapor, alta presión, etcétera, a la planta de celulosa. O sea que ahí hay muchísimo material que se está utilizando, ya es parte del diseño de una planta. Una planta de celulosa no es viable sin ese componente, ¿no? Después los aserraderos también utilizan corteza, chips, aserrín, etcétera, para quemar y para secar la madera. O sea que valorización energética hay en muchas formas. El tema es la valorización energética de residuos domésticos. Y ahí también hay varias formas. En países europeos lo que vienen ensayando, lo que vienen ya consolidando es la incineración para la generación de energía eléctrica. Y lo tienen, como decías vos, Juan, como penúltimo eslabón. En algunos países que prohibieron el enterramiento es el último eslabón. Donde sigue existiendo el enterramiento en rellenos sanitarios o en sitio de producción final es el penúltimo eslabón. En Estados Unidos fue bastante resistido, sigue siendo resistido porque las energías alternativas suponen ser renovables y esto no se ve como una energía renovable, ¿sí? Porque estamos quemando plásticos, entre otras cosas, ¿no? O sea, estamos quemando combustible fósil o plástico en la planta de incineración. Lo que tiene esa planta de incineración es que son para volúmenes gigantes, para volúmenes del orden hoy de las 2.000 toneladas por día. Eso, ni siquiera Montevideo llega a abastecer una planta de estas características. ¿No? Montevideo genera 2.400 toneladas día, de las cuales 400 o 500 son residuos de reconstrucción, y hay otra cantidad de residuos que no pueden ir a una planta de incineración. Por su poder calorífico. Necesitan ser determinadas características para cumplir con el mínimo de poder calórico. Entonces, si meto mucho orgánico, bajo el poder calórico, aumento la cantidad de agua, bajo el poder calórico, y tampoco me sirve. Y además tienen algunas características, o sea, tienen un tipping fee, que es la tarifa que cobran para recibir el residuo, que es relativamente alto, o sea, es bastante más alto que un tipping fee de un enterramiento, de una disposición final en relleno sanitario. Y además supone un precio, una tarifa de la energía que produce mucho más alta del costo que tenemos de producción en Uruguay. O sea que todas las veces cayó por ese peso, ¿no? El tema de la incineración. Pero hay otras alternativas de valorización energética. Se me ocurren tres más. El tema de la pirólisis de materiales plásticos. El tema del uso de orgánicos para hacer biogás, biodigestión, o puede ser con otro tipo de tecnologías también que son más rápidas. Puede ser también la teoría del plasma, ¿sí? Que es una alta temperatura, gasificar los residuos, ionizarlos, etcétera, y ahí sacas hidrógeno y sacas un combustible. Con ese combustible puedes generar energía eléctrica o puedes alimentar una flota determinada. Eso a partir de residuos de alimentos y plásticos juntos. Entonces, hay varias tecnologías que no las conozco al detalle. Hay ingenieros hidráulicos, ingenieros especialistas en este tema que pueden dar mucho más información. Y también está el tema de la cogeneración, que eso lo habíamos conversado previamente, que es utilizar algunos residuos que no tienen valor de mercado justamente
para producir un combustible sólido residuo que vayan a procesamiento en una planta de clínker. La planta de clínker tiene un espacio para recibir residuos. Hoy está recibiendo la de Cementos Artigas mucho residuo de cubierta. Es bien interesante y cierra rédito. Hizo una inversión en Cementos Artigas para poder admitir ese residuo. Y tiene capacidad para recibir residuos urbanos también con un mínimo de poder calórico de este origen. Entonces, si pensamos en una estrategia de valorización de orgánicos, ¿sí? Desde la casa en lo posible, lo que no puede hacer en la casa, poder hacer una planta de compostaje industrial. De los residuos de obra de construcción también, que vayan a una planta de reaprovechamiento de residuos de construcción. Todo lo que sea envases reciclables o que tengan valor de mercado, poder reciclarlos. También generar capacidades para los que hoy no son reciclables, pero que tienen un valor negativo en el mercado. Y nos quedan que 300, 400 toneladas por día en Montevideo, que tenemos que ver si la podemos enviar a Cementos Artigas o adecuar a alguna planta de clínker de ANCAP también. Pero hay alternativas al alcance de la mano, ¿sí? O sea, que requieren estudios, de hecho se ha hecho algún estudio, no es que estemos en cero, y creo que son caminos que hay que recorrer. Yo creo que no hay que decir valorización energética no, de alguna manera tenemos que buscar la forma de ir olvidándonos del enterramiento. No estoy diciendo para ahora, no estoy diciendo para dentro de 5 años, pero sí para dentro de 15 o 20 años. Y eso va a requerir que tengamos la valorización energética como última alternativa, no como penúltima. Tal cual. Los países que hoy en día se olvidaron del enterramiento, por ejemplo, si hay valorización energética, ¿qué pasa con las cenizas? ¿Hacen materiales de construcción? A veces hacen material de construcción, está previsto, a veces lo vitrifican, etc. A veces, algunos tienen directamente un relleno de seguridad o un relleno industrial. Pero a veces sí hacen material de construcción, lo meten en pavimentos y eso, y lo envasen en subbases de rutas y eso. Excelente. Sí. Contame un poco de tu nuevo emprendimiento de Pintura Suma. De alguna forma, hace unos años, 10 años, me dio con la idea de desarrollar un emprendimiento social que pueda ser una herramienta para formar gente, ¿sí? Una plataforma para gente que se forme en hábitos laborales, en algunas técnicas laborales, en trabajo en grupo, ¿sí? Gente extraída de sectores vulnerables, ¿no? O sea, tanto jefas de hogar, madres solteras, gente que sale del sistema penitenciario. Hay varios colectivos a los que queremos enfocarnos, pero, claro, primero necesitamos hacer músculo con una empresa en funcionamiento, con cierta holgura, y eso es lo que estamos en este momento intentando desarrollar. Un emprendimiento que se valga por sí mismo con las herramientas de mercado y que tenga un overhead tal que se pueda destinar al programa social, que es justamente esa plataforma de desarrollo de capacidades laborales, etc. Y bueno, el objeto que tomamos es la fabricación de pinturas a partir de residuos, que no son 100% a partir de residuos, pero sí pinturas que incorporan residuos que le confieren propiedades interesantes, ¿no? Arrancamos con una membrana, un impermeabilizante líquido, al que le incorporamos gránulos de cubierta, cubierta molida en gránulo de menos de 0,2 milímetros, y eso le da algunas propiedades de mejor adherencia, mejor transitabilidad, aguanta justamente la pisada porque no se comprime la membrana al tener un soporte de caucho, le da más ligereza porque sustituye el carbonato de calcio por el caucho, pero además evitamos de colocar sustancias como el nonilfenol, que se utiliza como mojante, y ponemos en su lugar amonio cuaternario, que son inocuos para el medio ambiente. Entonces hay como una serie de propiedades interesantes en esa pintura, y además usamos envases nacionales, reciclados por industriales, etc. La idea también en algún momento va a ser poder retomar esos envases como envase en una suerte de sistema de depósito reembolso, pero todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Ahora lo que estamos recomendando es, con el fondo del envase, pintar los baldes que quedan con una textura interesante para utilizarlos como macetas, ¿no? Esas historias andamos, siempre pensando cómo se puede aprovechar los materiales y reducir los residuos producidos. Así que estás, como decía, tu foco no es solo sostenibilidad ambiental, sino también sostenibilidad social. Exactamente, sí. Para mí no va una sin la otra, ¿no? Exactamente. Federico, me queda nada más que agradecerte por participar en este podcast y bueno, capaz que nos vemos en alguna otra edición o en otro proyecto. Un placer, Juan. Federico, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación, un abrazo. Por favor, mil gracias, abrazo, chao. Bueno, hasta acá la segunda parte de la entrevista con Federico Baraybar. En esta parte hablamos de reducción de residuos, de la relación entre residuos y consumo, y hablamos de economía circular y el problema social de clasificación de los residuos en Uruguay. Y para terminar, hablamos de cómo se transforman los residuos en energía en Uruguay y qué potencial hay para mejorar en esta área. Y antes de irnos de nuevo, quiero pedirte que si te gustó el contenido de este podcast, lo compartas con más personas,
para ayudar al resto a clasificar sus residuos, para asegurarse de que se reciclen, y además impulsar que este lindo proyecto crezca más. Nos escucharemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. ¡Chao!